a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo espacio de reflexión y de escucha. Mi nombre es Juan Pablo y soy estudiante de psicología y estoy aquí junto con Esteban, mucho gusto. Yo también soy estudiante de psicología y es un placer poder contar con ustedes y poder hablar de temas tan importantes del día de hoy. Bueno, Tebo, para comenzar el día de hoy sí quisiera como que darle un poco de introducción a este tema, ¿no? Que creo que sí resulta bastante importante y necesario de tratar en muchas ocasiones, ya que a veces creo que pasa desapercibido. En sí lo hemos titulado el apego invisible en sí, o el abandono invisible más bien dicho, y parte de la idea de cuando falta el cariño en sí. ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Qué crees tú de ello, Lolo? Claro, Juanpi, es muy importante porque muchas veces cuando decimos que es un abandono invisible, pensamos en temas catastróficos, en temas que pueden ser demasiado peligrosos, pero realmente a veces es un poco más silencioso, ¿no? Exactamente, creo que siempre surge este tema cuando nosotros tratamos de algún abandono infantil en sí. Lo primero que piensan las personas en general es algo de maltrato, ¿no? Maltrato infantil directo, algún problema ya incluso de violencia o incluso un abandono literal. Pero creo que este factor de apego y de abandono que, como lo hemos titulado abandono invisible, parte de esta idea en sí, ¿no? De que es silencioso. No, seguramente muchos de los oyentes el día de hoy ni siquiera se hayan percatado de que esto haya ocurrido ya sea en sus vidas o incluso en sus factores de crianza. Exactamente, es un abandono emocional que repercute significativamente en lo que es el desarrollo del niño y a futuro como persona, ¿no? Y por eso lo hemos titulado, como nosotros lo decimos, el abandono invisible. Como te decía, creo que de lo más como fuerte en este tema en sí es esto de que tal vez muchos no se pueden dar cuenta de ello, ¿no? Ese es el factor clave dentro de todo esto. ¿Tú qué crees de esto? Es muy importante porque en muchas ocasiones desde afuera parece que todo estuviera bien, parece que todo estuviera en normalidad, porque están cubiertas las necesidades básicas, por así decirlo, como es la vivienda, la comida, la educación, pero a veces llega más silenciosa, como le decimos, que es la parte emocional. Entonces a veces es difícil darse cuenta desde afuera, pero es muy importante pues darse cuenta de estas cosas, ¿no? Me gustó mucho algo que mencionaste en sí, y es este factor de la parte de las obligaciones que siempre se consideran en nuestro aspecto cultural, ¿no? La gran mayoría de familias que dicen que lo más fundamental siempre es la parte de te doy un hogar, te doy techo, te doy comida, pero sin quitarle mérito a estas áreas. ¿Tú crees que también el área emocional no tiene la misma validez o importancia? Claro, Juanpi, tiene la misma validez que todas las otras áreas, que todas las otras necesidades, porque al final es algo que va a repercutir en el individuo, va a ser muy importante a la hora de relacionarse con los demás. Entonces es algo que realmente debe estar cubierto, ¿no? Estas necesidades por los padres. Entonces es muy, muy importante que aquí tengamos énfasis, ¿no? Dentro de todo esto, sí me gustaría empezar a tratar uno de los autores fundamentales aquí. ¿Recuerdas algo de la teoría de Bowlby y Ainsworth? Claro, Ainsworth y Bowlby propusieron pues la teoría del apego, que es muy importante en estas primeras etapas del niño porque depende de cómo se vaya relacionando, formando este vínculo, ¿no? Es muy importante porque a largo plazo, como decimos, este tipo de apego va a influir en la manera en que se va desarrollando el niño, no solo ahora, sino posteriormente. Exactamente. Yo, por ejemplo, dentro de todo lo que nos mencionaban en sí, yo quería preguntarte algo, porque dentro de todo el apego en sí, porque este es un concepto clave dentro de toda la psicología en sí, ¿tú crees en sí que qué aspectos nomás sean necesarios, además de evidentemente la presencia física del padre o de los cuidadores? Porque entendemos que la presencia es importante, pero ¿qué consideras incluso indispensable dentro de todo lo que proponen estos autores? Claro, un punto indispensable que es muy característico, muy importante, si se lo puede decir así, es la parte de la respuesta del cuidador ante las necesidades del niño. Tiene que ser una respuesta equilibrada, una respuesta adecuada, persistente y que sea acorde a las necesidades que está presentando el niño, ¿no? Porque mediante esto es que se va construyendo todo lo que es las bases para que éste pueda posteriormente relacionarse de una buena manera.
Además de ello, creo que lo indispensable también es que el niño logre sentir esta validación de sus emociones que es tan indispensable en sí. Como creo que ya lo mencionamos en sí, el factor material, el factor de la presencia del padre, por supuesto que es importante, pero el rol del padre también radica en algo que es todavía más importante, que es en sí el saber dar esta validación emocional que tanto necesita el niño. Aprender a establecer este espacio de escucha tan necesario, porque no proponemos en sí un factor de incluso una crianza como que demasiado sobreprotectora o incluso como que todo se le dé gusto al niño, sino más que nada tratamos de introducir un factor de humanidad, un factor en el cual intentemos comprender que el niño está aprendiendo en el mundo y dentro de lo que yo puedo darle como padre, siempre será un espejo de lo que él puede sentir. Y a partir de eso, a través de este conocimiento, que él pueda aprender a validar estas emociones y pueda regularlas. Exactamente, es muy importante todo este tema de la validación emocional, de estar con el niño, más allá de la presencia física. Claro que es muy importante, pero poder llegar a esta parte un poco más profunda, un poco más sentimental, más emocional, es de suma relevancia, porque mediante esto construimos todo lo que es la identidad del niño. Y otra cosa que también es importante creo que es la cultura, Juanpi, ¿no? De hecho, sí. Bien que me lo preguntes, porque ahorita que recuerdo, cuando estudiábamos esto, un factor de lo más importante era establecer el hecho de que estos factores de crianza corresponden a un patrón ya establecido previamente. ¿A qué quiero llegar? Muchas veces, por ejemplo, suponiendo que yo haya tenido problemas de este estilo con mis padres, por ejemplo, si es que uno se pone a analizar nuestros padres con sus padres, es decir, con nuestros abuelos, se repetían aquí, en su estilo de crianza se repetía exactamente lo mismo. Es decir, de alguna manera nos damos cuenta que se introdujo este ciclo en ellos y a partir de eso, fuera de echarle la culpa a alguien en sí, es importante comprender que a partir de esto surge dentro de toda nuestra cultura y dentro de toda nuestra sociedad una idea de cómo deberíamos criar a los hijos, que evidentemente a partir de este tipo de interacciones o de mensajes que nosotros establecemos, intentamos como que darle un freno y mejorar estas pautas de crianza. Sin embargo, es importante comprender la causa del por qué se establecieron. Exactamente. Es por eso que aquí la cultura es ampliamente importante debido a cómo se relaciona, cómo se ve, cómo va construyendo al niño, cómo va haciendo que esa identidad poco a poco se vaya estableciendo dentro de él. A veces los padres creemos que de cierta manera las emociones son una forma de exagerar, pero no es así. O a veces también culturalmente creemos que no es tan importante, no le damos la relevancia suficiente que debería tener las emociones dentro de lo que es el desarrollo de los niños, dentro de lo que es todo esto que es tan importante para que se vayan construyendo, ¿no? Claro, aquí creo que entra la típica frase, ¿no? Yo te doy todo, ¿de qué te quejas, no? O sea, a ti nunca te faltó un plato de comida, nunca te faltó techo. Y bueno, como mencioné previamente, esto por supuesto que es indispensable, ¿no? Exacto, es una necesidad básica como todas las otras, es de suma importancia, se le tiene que dar la relevancia que necesita y es muy importante en el desarrollo, no se le tiene que dejar aparte porque puede generar muchos problemas a largo plazo. Justo ahorita con lo que mencionas me surge una duda que creo que es de las más importantes de toda esta conversación el día de hoy, que es ¿qué consecuencias crees que puede tener esto? Es decir, ¿qué sucederá en el futuro con este niño que creció en un ambiente en el cual no se validaron sus emociones, fue un poco caótico en este sentido? Claro, puede aparecer muchísimas dificultades, pueden haber muchos problemas que pueden ocurrir mediante esta falta de validación emocional, ¿no? Pero creo que una de las principales que se ve y que son bastante comunes es una dificultad para construir su autoestima, es decir, su forma de verse a sí mismo, su autoimagen, cómo se percibe, qué ha construido, qué es lo que siente del mismo, ¿no? Claro, y de hecho tiene mucho sentido, ¿no? A la final, si
establecemos la construcción de la autoestima, es importante establecer otro factor indispensable, y es que a la final debemos centrarnos en el mensaje que tienen nuestros comportamientos, en este caso con nuestros hijos. Por ejemplo, si yo a mi hijo nunca le escucho, nunca le doy un espacio importante para comprender qué es lo que le está sucediendo, el mensaje en sí no es del todo tan concreto como que, no le escuchas, sino el niño que entiende, mis emociones no son importantes, porque nadie les da un espacio, nadie las escucha, nadie quiere entenderlas. Por ende, esto incluso yéndonos a un plano más simbólico, el niño entiende que algo interno de él no es lo suficientemente importante o valioso. Y aquí ya vamos a un plano de autoestima que es sumamente fundamental, ¿no? Claro, porque mediante esto lo internaliza el niño, es decir, cree que no es importante. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que le estamos transmitiendo al invalidar sus emociones, al decir que esas emociones no son lo suficientemente importantes, entonces cree que él tampoco es importante, no llega a creerse que tiene relevancia dentro de este mundo, ¿no? Y por ejemplo, otro factor clave, además del factor de autoestima en sí, es el hecho de cómo esto se implica o repercute mucho en el área de las relaciones, principalmente relaciones afectivas, ¿no? Porque evidentemente si hay este factor de invalidación emocional y demás, que ya lo hemos hablado, van a ocurrir dificultades emocionales sumamente fuertes dentro de la capacidad de relacionarse del sujeto. Exactamente, porque al no ser importante para él mismo, entonces, ¿qué es lo que va a necesitar? Va a necesitar, pues, validación de afuera. En esta parte que tú decías en las relaciones afectivas, va a necesitar que le validen mucho más para que se sienta de alguna manera bien, por así decirlo, porque no se cree importante él mismo, sino que tiene que alguien más darle esa importancia que le hace falta a él. Exactamente. Y por ejemplo, yo te pregunto, dentro de todas estas relaciones, ¿no? Emocionales o afectivas que ya puede tener, ya no ser un niño, sino evidentemente adolescente o joven, este tipo de relaciones suelen tener características bastante fuertes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué característica crees que tuviera esta relación en sí? Por ejemplo, algún factor emocional o problemático. Claro, dentro de este tipo de relaciones, incluso una persona que no se siente importante por el hecho de exactamente de sentirse importante, puede llegar a tener actitudes como placenteras hacia el otro, ¿no? Como hacer que el otro se sienta como bien para que él pueda recibir esa atención que le hace falta. Entonces es muy dañino porque se está haciendo daño a sí mismo, se está autolesionando, por así decirlo, de manera emocional, de manera mental, para poder recibir un poco, una pizca de atención, de validación que puede ser. Y que se viene todo esto, como vemos desde antes, desde la parte de la infancia, de la construcción del vínculo. Según te entiendo, entonces es como que el sujeto no se puede dar a sí mismo prioridad, ¿no es cierto? Uh-huh. Necesita de los demás para poder construirse, por así decirlo, ¿no? Claro. Aquí también creo que surge mucho lo que es la parte del, incluso el miedo al abandono y demás, ¿no? Uh-huh. Claro, el miedo al abandono, pues por este hecho también que busca esa validación, porque no quiere quedarse solo, tiene miedo a estar solo debido a que cuando está solo no es importante para él mismo. Entonces, como decíamos antes, tiene que darle importancia a alguien más de afuera, alguien más tiene que darle como verlo como un sistema, de afuera tiene que darle energía a alguien para que pueda, pues, sentirse bien y a gusto consigo mismo. Aquí recuerdo mucho a un autor sumamente clave dentro de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera, que es Daniel Goleman. Él establece mucho el término de regulación emocional, que probablemente ya lo hayan escuchado previamente, pero es un término tan indispensable porque a la final lo que se establece dentro de lo que es la regulación emocional implica una prevención de una cantidad de problemas increíble, debido a que esto es una capacidad que ciertas personas tienen en sí o que se debe más que nada a un desarrollo apropiado de sus emociones, debido a que dentro de todo esto las personas son capaces de reconocer sus emociones y a partir de eso aprender a trabajar con ellas y no dejarse llevar por todo lo que implica este factor emocional. Y evidentemente, Tebo, ¿tú dónde crees que se puede empezar a desarrollar esta regulación emocional? Claro, prácticamente todo empieza desde casa, ¿no? Para que alguien pueda llegar a manejar sus emociones, para que pueda llegar a tramitar sus emociones de manera
equilibrada, porque esa es la forma en la que es la manera más sana. Primero tiene que empezar desde casa, porque ¿quién les ayuda, no? Los padres, los cuidadores que están con ellos, a entender primero sus emociones, porque primero tienen que entender, tienen que conocer sus emociones, conocerse a sí mismos, saber quiénes son, para después poder tramitarlas, equilibrarlas y manejarlas de una manera adecuada, ¿no? Exactamente, los padres aportan mucho, incluso desde niños, ayudándoles a que ellos puedan reconocer qué es lo que están sintiendo, cómo se están sintiendo, y a partir de eso aprender a controlarlas, aprender en sí, porque al final las emociones siempre aparecen, pero lo indispensable aquí, y de hecho aquí se puede identificar mucho estos cambios de acuerdo a la persona, es que cómo esta persona responde a estas emociones, cómo la persona aprende a lidiar con ellas, ¿no? Y esto se practica, como tú decías, desde casa. Un factor clave que recuerdo mucho también se construye dentro de la parte del desarrollo psicosocial, ¿no? ¿Recuerdas de Erik Erikson en sí? ¿Qué etapa crees que tiene mucho que ver aquí dentro de lo que él plantea? Claro, dentro de las etapas de Erik Erikson es muy importante y aquí se construye algo fundamental que es la confianza. Una de las etapas más importantes porque se ve la confianza versus desconfianza. Si yo confío en mí, puedo salir al mundo, tengo más herramientas para enfrentarme emocionalmente, mentalmente, de todas las formas, pero si no tengo la confianza en mí mismo, si no me compartieron esta confianza, entonces se genera en mí un vacío, una desconfianza que hace que no tenga las herramientas suficientes para enfrentarme al mundo y para poder lidiar con los problemas del día a día. Por supuesto, es como que el entorno se vuelve amenazante para el niño, ¿no? Y hay que entender que ¿quiénes constituyen el entorno cuando somos niños? Nuestros cuidadores primarios, nuestra familia. Exactamente, entonces a partir de cómo ellos respondan a ello, yo podré ir generando una idea de cómo es el mundo, de cómo es el ambiente. Y por supuesto que esto va a influir posteriormente en lo que es la parte de cómo yo me relaciono con este ambiente. Ahora, quisiera agregar a todo esto datos muy importantes que nosotros hemos consultado respecto a la parte de darle prioridad a este tema en sí. Por ejemplo, son datos de hecho algo preocupantes, por así decirlo, porque por ejemplo, la INEC reporta que en el Ecuador el 68% de niños entre 3 y 17 años presentan un bajo bienestar emocional vinculado a la falta de apoyo afectivo de sus cuidadores. ¿Qué crees tú, Teo, de esto? ¿Qué opinas? Pues yo creo que lo complicado es muchas veces que pasa desapercibido. En esta parte como que no se le da la importancia suficiente a lo que está pasando, porque todos pensamos que hay problemas cuando hay violencia física, y claramente hay problemas, pero como aquí no se presenta un tipo de violencia física, sino tal vez una violencia más emocional, no se le da la importancia adecuada que debería tener el caso, Juan. Sí, yo a la final lo que considero es como que la gente dice, no es tan grave, o sea, como que no se exagere por ello. Y de hecho, no quisiera que se tomara este tipo de conversaciones como un factor de que nosotros estamos exagerando o estamos dándole demasiada prioridad a otras áreas o dándole demasiada prioridad solo al niño en sí. Considero que lo apropiado siempre es un equilibrio, ¿no? Exactamente. Siempre hay que tener este equilibrio entre ambas cosas, entre todo. Creo que el equilibrio siempre es fundamental, pero además no se le da la importancia suficiente cuando realmente estas consecuencias de lo que es la invalidación emocional, de todo lo que hemos venido hablando, pueden acompañar a la persona durante años, durante muchísimo tiempo, incluso hasta la vida adulta, hasta la vejez, e incluso en la vida en general, ¿no, Juan? Incluso otro dato preocupante en sí, dentro de lo que es el Ecuador, fue un dato postulado por la UNICEF, que menciona que el 52% de los hogares ecuatorianos presentan altos niveles de desconexión emocional familiar. Y además de esto, esta situación se agrava mucho más. ¿En dónde crees? ¿En zonas urbanas o rurales? Evidentemente se agrava en zonas rurales, ¿no? Porque aquí hay mucho más desconocimiento sobre el tema, hay menos habilidades, menos herramientas para desarrollar estas habilidades tan importantes, ¿no? Claro, debido a la falta de conocimiento, como mencionabas. Incluso dentro de la provincia de Tungurahua en sí, se reporta que el 61% de familias tienen una limitada conexión afectiva.
Esto se debe principalmente al estrés laboral en sí, que bueno, evidentemente, como decimos, es como que hay mayor índice en lo que es la zona rural, pero también hay en la zona urbana bastante. Claro, no se debe dejar uno del otro, ¿no? Los dos son importantes. Claro. Y se indica esto más que nada por, como te decía, el estrés laboral. Muchas veces, ¿qué pasa? Los padres descuidan mucho este área emocional de los niños y es como que, por ejemplo, como tú decías, pasa mucho, ¿no? Es como mientras yo le dé dinero y aspectos materiales a mi hijo, él va a estar bien. El dinero y todo el aspecto material es fundamental. Por eso yo mencionaba el equilibrio, pero no podemos descuidar la otra parte. Exacto. Por eso se establece aquí mucho la parte de niñeros o niñeras y todo este área que puede repercutir mucho en sí, no por el factor del niñero en sí, sino que ¿qué sucede cuando un padre está todo el tiempo trabajando, por ejemplo? No solo el hecho de que llega estresado, ¿cuánto tiempo crees que puede llegar a pasar con su hijo? En muy poco tiempo, porque como pasa solo ocupado en el trabajo, su mente pasa solo programada para eso, para estar en un lugar donde tiene muchas exigencias, muchos estresores y pues prácticamente va a estar estresado todo el tiempo y no va a tener tiempo ni ganas ni tampoco la parte mental lista para poder compartir con su hijo y validar todo lo que las necesidades que necesitaría pues su hijo, ¿no? Y además es evidente el hecho de que el niño tendría una fuerte repercusión dentro de lo que es el vínculo con sus padres, ¿no? Claro, si yo no tengo tiempo para pasar con mi hijo, o sea, ¿quién va a suplir ese rol que yo tengo como padre que es tan indispensable? Exacto. Y bueno, es muy importante esa parte, pero también creo que aquí entra un autor muy importante, Juanpi. No sé qué recuerdas tú de él, pero es Wiesel van der Kolk, un autor que es muy importante dentro de esto del vínculo. Me parece que él menciona que experiencias tempranas como que de abandono o algo similar como que se quedan muy grabadas, ¿no? Como que no, es muy difícil que lleguen a desaparecer con el tiempo, ¿no? Algo creo que sí, es exactamente esto, todas estas experiencias tal vez traumáticas, estas experiencias que son bastante de dificultad para los niños, se quedan grabadas no solo en ese espacio, como por decir en la infancia, en ese momento que pasó, sino se queda grabada también en la parte corporal y en la parte mental, repercutiendo incluso en etapas posteriores de la vida de la persona en general, ¿no? Y de hecho creo que es por eso que muchos adultos mantienen este tipo de problemáticas, ¿no? Evidentemente ya no surge exactamente el problema como en la niñez, pero sí es cierto que como mencionábamos antes, ¿no? Surgen problemas relacionales sumamente complicados y ahí el adulto como que no consigue relacionarse de manera apropiada por esto que mencionábamos del entorno, por lo que mencionábamos también de que el adulto no logra regular adecuadamente sus emociones. Por ejemplo, seguramente han de haber visto, o por ejemplo nosotros varias veces hemos visto personas en sí que llegan momentos de estrés, de angustia y demás, y literalmente la reacción que tienen a ello es empeorarlo todo por completo porque no saben lidiar con estas emociones tan fuertes. Y en cambio, ¿qué pasa? Hay otras personas que pueden atravesar un momento difícil y a pesar de ello mantienen la calma, ¿no? O sea, como te digo, lo que este autor manifiesta en sí es muy importante porque sí nos da a entender un factor clave, y es que gran parte de lo que se construye en nuestros primeros años de vida queda grabado. Es como una huella ahí que no desaparece y por ende a veces actuamos desde esa herida, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando aprendemos a identificarla, es muy importante que ya como que dimos ese primer paso y a partir de eso ya no tiene la misma influencia sobre nosotros y sobre nuestra vida en general. Exactamente, a partir de identificarla, de poder tramitarla, de poder trabajarla, de poder hacerla de una manera más sana nos ayuda, porque como decía, haber crecido pues en un espacio en el que haya tenido estos entornos, esta manera tan desvinculada, por decirlo así, de parte del padre, no significa que te defina, ¿no? No significa que ya te haya definido como humano, como persona, sino que se puede trabajar a partir de esto, como decía Juanpi, se puede lograr llevar de manera más sana la vida en general, ¿no? Sí, creo que Tebo, con todo lo que hemos mencionado en sí, creo que ya sentamos una base fundamental de toda esta conversación. Ahora, me gustaría preguntarte, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Bueno,
específicamente nosotros no, sino más en un plano de sociedad o incluso con los cuidadores oyentes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ellos para intentar darle la vuelta a esta situación y mejorar esta parte emocional? Ajá, creo que lo primero es que pudiéramos trabajar en conjunto con todos los padres, con toda la comunidad, con toda la cultura, para cambiar un poquito esta mentalidad de que las emociones no tienen pues un espacio, deben tener un espacio. Los niños manifiestan, entonces los niños deben tener este espacio para poder manifestar sus emociones. Los papás también y toda la cultura debemos validar estas emociones, debemos de cierta manera acompañarlos. Es decir, es muy diferente, por ejemplo, en estos casos, decir, entiendo que estás atravesando por una etapa difícil, que te encuentras triste, que te encuentras un poco mal, pero vamos a salir de esto, a decir, no sé, típicas frases como es una exageración, esto no importa, estás exagerando la situación, o simplemente no hacerles caso a sus motivos, a sus necesidades, ¿no? Creo que es muy importante esta parte. Claro, a la final, como te decía mucho, el padre refleja esta parte del hijo, ¿no? Y el hijo a la final tiene esta parte de que se moldea a través del padre, a través de la madre también. Entonces, lo que yo considero indispensable, además de lo que tú me mencionas, es el hecho de enseñar lo que realmente implica una escucha activa, ¿no? Creemos que tal vez un niño, por ser evidentemente estar en un nivel inferior dentro de lo que respecta al desarrollo, ¿para qué le va a escuchar tanto a mi hijo, no? O sea, no es como un adulto que me puede expresar todo lo que siente y demás, pero el niño sí que puede expresar de su manera lo que está sintiendo. Y es ahí cuando el padre puede reflejar estas emociones, porque como te decía, es importante enseñarle al niño a reconocer sus emociones. Es, por ejemplo, que muchas veces los niños, ¿qué pasa? Ellos lloran y ni siquiera saben por qué, o sea, qué pasó en sí. Y al menos el niño te va a decir que le molestó algo particular, cuando realmente puede ser algo mucho más profundo. Entonces, ¿qué sucede? Si el padre únicamente o la madre únicamente le dice, ya deja de estar llorando, ya, deja de ser exagerado, ya te voy a dar una razón para que llores de verdad, saben decir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ahí el niño no logra expresar qué es lo que le está pasando. Entonces, como decimos, no es cuestión de malcriar al niño y como que darle todo lo que quiere, pero sí conviene preguntarle, pero dime, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué te está pasando? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes bravo tal vez? ¿Te molestó algo que yo hice? Ahí el niño como que tiene total espacio para abrirse, total espacio para hablar. Y de hecho, a partir de ello, ¿qué es lo que el padre está haciendo con eso? Toma las emociones de su hijo y las regula. Posteriormente el niño, cuando ya sea un adulto, ya no necesitará evidentemente del padre o de la madre, sino que él mismo podrá regularse. Y como hemos dicho, esto es una base fundamental. Pero todo parte de escuchar, de comprender y de intentar ayudar. Claro, todo parte de también aceptar al niño, aceptar sus emociones, no invalidarlas. Porque como dice Juanpi, aquí el niño puede expresarse, no es que no se expresa, sino que todo lo que dice tiene un significado, como decía, algo más profundo, algo que viene mucho más significativo para el niño. Y entonces aquí es muy importante saber cómo escuchar, ayudarle a que aprenda esa manera de regular sus emociones, de poder comprenderse a sí mismo, de poder tramitar de manera positiva todas estas emociones. Y aquí me acuerdo de un autor muy importante, Juanpi, Winnicott. Winnicott decía también que pues en su teoría postulaba lo que era la madre suficientemente buena. No sé si te acuerdas, Juan. Claro, ya me hiciste acuerdo. Mira, Tebo, yo creo que aquí dentro de lo que Winnicott postula es importante hacernos una pregunta antes de explicar lo de la madre suficientemente buena. ¿Qué diferencia tú crees que es el mensaje que estamos dando de esta validación y escucha emocional? ¿Qué diferencia crees que existe entre eso y una posible sobreprotección? Porque, como digo, no quisiera que se malinterprete el hecho de que, que mi hijo nunca llore, que no le pase absolutamente nada y frente a cualquier cosa yo esté, pero al segundo ahí. Claro, exactamente. No se trata de sobreproteger, porque muchas veces confundimos lo que es el afecto, las necesidades, el acompañar con una sobreprotección. No es el hecho de que la mamá esté como
como un guardia de seguridad ahí atrás del niño diciendo no te caigas, come bien, haz esto, haz el otro, no. Porque no quisiera que confundan eso, ¿no? Porque confunden afecto con sobreprotección, sino que lo que explica Winnicott sobre la madre es suficientemente buena, es que tiene que ser, y no solo la madre, también puede ser el padre, los cuidadores, tiene que ser una madre que sepa satisfacer las necesidades del niño, pero de manera regulada, porque tampoco le vamos a dar todo al niño para que tenga al alcance de su mano todo, porque el mundo no es así. Cuando salga al mundo no va a poder defenderse. Entonces también es el hecho de que sepa frustrar también al niño, ¿no? Tampoco es frustrar todo el tiempo, ¿no? Entendamos que es un equilibrio entre satisfacer las necesidades, acompañar al niño, validar sus emociones, estar presente cuando se lo necesita y también frustrar para poder irle introduciendo al niño a una cultura mucho más sana, a una identidad que él pueda construir a partir de esto y de una manera positiva y sana para él mismo, ¿no? Eso es lo que es una madre suficientemente buena. Exacto, yo creo que lo explicaste muy bien y de hecho otro punto central que es lo que nos dice Winnicott es, en otras palabras, que no necesitamos padres perfectos. No necesitamos padres que estén detrás de los hijos frente a cualquier cosa, porque esto genera dependencia. De nuevo, vamos al mensaje que tienen mis acciones. Si yo no dejo que mi hijo haga nada solo, le estoy dando a entender que él no puede hacer las cosas sin mí. Entonces le doy a entender como que él mismo no puede. Y eso, como ya hemos dicho, en este caso generaría factores de dependencia y sobreprotección y distintos problemas a futuro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Como mencionó Tebo, es equilibrio. Necesito aprender a entender en qué momentos yo debo dejar que mi hijo pueda tolerar su frustración, pueda intentar él mismo desarrollar cualquier actividad o cualquier cosa que él necesite y en qué momento él realmente me necesita a mí para escucharlo. Si yo logro diferenciar esto, no se generará ni sobreprotección ni tampoco este aspecto del abandono invisible, sino se generará un aspecto apropiado, como se mencionó tantas veces con el justo medio, ¿no? Siempre que yo me mantenga ahí en equilibrio, la vida, en este caso, yo como padre logré establecer en mi crianza que mi hijo ahora a un futuro podrá ser sumamente independiente porque puede controlar sus propias emociones. Exactamente, no es el hecho de hacer que sea una persona que no puede afrontarse a la vida, también tiene que tener autonomía, el niño tiene que tener esa parte. Es por eso que no necesitamos padres perfectos, no necesitamos la perfección, porque nadie es perfecto, ¿no? ¿Sí, Juanpi? Entonces, necesitamos un padre que sepa responder de manera equilibrada a las necesidades. Y pueden ser actividades que tampoco no deben ser totalmente especiales, ¿no? Sí. Puede ser como pasar tiempo de calidad, escuchar sin burlarse, escuchar pero atentamente, ¿no? Sí. Escuchar de verdad y también demostrar afecto verbal, afecto también físico, para que el niño se sienta entendido, comprendido y algo fundamental, amado también. Qué buenos tips que creo que diste también en esta parte, Tebo. Creo que eso aporta muchísimo. Dentro de todo esto sí creo que una vez ya hemos sentado casi que toda esta conversación, sí quisiera llegar a un punto en el cual podamos resumir todo esto en una reflexión final. ¿Qué te parece, Tebo? ¿Qué crees que podrías decirnos tú acerca de todo lo hablado el día de hoy? Claro, todos los puntos son fundamentales, quisiera partir de eso, ¿no? Todos los puntos son importantes, pero dentro de la crianza algo que es muy importante y que no es negociable es el cariño. El cariño es fundamental, esta parte de mostrarle amor al niño, de mostrarle que importa, que es validado, que es amado, que es importante para los papás, para la sociedad, para la cultura. Es algo que en el niño le va a ayudar muchísimo a futuro a relacionarse, a confiar en él, a tener esta autonomía, a desarrollarse de manera sana y a conseguir las metas que se proponga y a conseguir una salud mental muy adecuada para ese niño, para la persona en general. Considero yo que dentro de lo que principalmente podríamos resumir en sí toda esta conversación es el factor importante que tiene el padre en sí. Como ya hemos dicho varias veces, no se trata solo de cumplir con la parte económica, no se trata solo de cumplir con la parte laboral en sí, que evidentemente es indispensable. Se trata más que nada de, como nos dijeron muchas veces en sí,
cuando yo tengo un hijo, que es un bebé, yo tengo que convertirme en una persona mucho más comprensiva, mucho más empática, porque este niño no entiende el mundo como yo lo hago. Yo ya he crecido, me he desarrollado muchísimo, y entonces para ese punto yo tengo que entender el labor que tengo yo como padre. Y el labor que tengo yo como padre es poder establecer que en un futuro mi hijo pueda valerse solo. Y para ello no puedo únicamente establecerme solo desde la parte laboral, ¿no? No puedo solo cumplir mis obligaciones o responsabilidades dentro de todo menos en lo afectivo, porque lo afectivo también es indispensable. Y a que, como hemos visto, influye mucho en cómo el hijo posteriormente se relacionará con los demás, se relacionará con el ambiente. Si yo soy un padre que nunca supe escuchar a mi hijo, el ambiente para mi hijo nunca será algo apropiado. Y si yo me voy, el ambiente quedará con esa señal y esa herida que yo le dejé a mi hijo. Entonces, es importante comprender que, como dijimos, basta con el amor en sí. Creo que ese es el mensaje central. No basta con querer cumplirlo todo a la perfección, sino con realmente querer que mi hijo se sienta bien. Y eso es de lo más humano y considero que es de lo más posible, ya que no necesitas más que amar a tu hijo y comprender qué es lo que él realmente necesita para poder ayudarlo. Incluso dentro de todo esto, si es que tal vez algún oyente pudo haberse sentido identificado con algún factor de crianza de su vida, es importante comprender a relacionarnos de una manera mucho más apropiada con nuestro pasado. ¿Cómo crees que podría relacionarse así, Teo? Claro. En esta parte de cómo nos relacionamos con la parte de nuestro pasado, es importante que entendamos que el pasado influye en nuestra manera de ser, en nuestra manera de percibir, en nuestra manera de sentirnos, pero no nos define completamente. Sabemos que el pasado está ahí, ¿no? Que tal vez nos afectó de cierta manera, en cierta medida, pero nosotros podemos seguir construyéndonos, podemos buscar mejorar, buscar sanar y tener una vida mucho más plena en la parte emocional, en la parte mental, en la parte física, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? A partir de eso podemos buscar un futuro mejor. Entonces es muy importante aquí recalcar que el pasado no te define, tal vez te construyó de cierta manera, pero tú puedes mejorar, puedes sanar, puedes salir adelante. Exacto. Y creo que también como otro punto central es el hecho de que, como mencionamos muchas veces, esto proviene de un factor cultural, ¿no? Patrones previos repetidos en la crianza de toda la familia o incluso a largo plazo, ¿no? O sea, ya en un factor de lo que es de todo el país o de incluso gran medida de los países o en sí las personas que están a nuestro alrededor repiten estos patrones de crianza porque es una influencia también social. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer o buscamos hacer a partir de esto? Romper con este patrón, intentar darle un nuevo significado a lo que es la crianza y a partir de eso, desde lo que yo hago como padre, poder cambiar las cosas a futuro. Y a partir de eso romper con esa cadena que tanto nos atormentaba en sí y ha perjudicado ya sea incluso a mi familia o a la sociedad o, como decía, a millones de personas alrededor que, bueno, lo único que han hecho es repetir aquello que han aprendido. Pero como siempre hemos mencionado, se puede desaprender y así corregir lo previamente aprendido y de alguna manera ahí también estamos aprendiendo. Exacto. Bueno, ya una vez comprendido todo esto, creo que quisiéramos agradecerles por acompañarnos en este episodio. Creo que ha sido una charla muy reflexiva, pero también muy importante. Sí, una charla realmente importante, de mucha utilidad. Esperamos que les haya aportado, ¿no?, un poquito para poder entender más sobre tantos temas que hay ahora en psicología, sobre tantos temas importantes y que más que nada hayan podido sacar algo significativo para ustedes de toda esta charla, ¿no? Y bueno, ha sido muy grato poder estar con ustedes, poder acompañarlos durante este episodio. Nos despedimos entonces, hasta la próxima.